Yo quisiera hoy comentarles acerca de un mensaje muy básico. El tema de hoy tiene que ver con cristianismo básico, cristianismo 101, muy basiquito. Porque, ¿sabe? Vivimos en un mundo muy escéptico, muy escéptico. A lo mejor usted como yo habremos dicho en más de una ocasión, como Santo Tomás, ver para creer. O a que usted no le ha pasado. A mí a cada rato me preguntan los pacientes, doctor, ¿y usted cree en tal medicamento? ¿Usted cree en tal hierba? ¿Usted cree en tal? Yo le digo, yo no creo en nada, ni nadie. Yo nada más creo en Dios. Lo demás que me lo demuestren. Lo demás que me lo demuestren. Pero fe, solo en Dios y su palabra. Pero en realidad sí, vivimos en un mundo que siempre está con esa consigna, ver para creer. Y esto es más cierto hoy en día cuando vivimos una sociedad que es muy visual, muy visual. Por eso usted ve cómo los jóvenes se aburren si no hay imágenes. Y los adultos también. No diga que no, que les gusta ver figuritas. A que muchos prefieren ver la película a leer el libro. Dígame si no. Muchos les pasa. Porque estamos más concentrados hoy en día en lo visual que en lo escrito. Alguien dice por ahí que así como comenzó el hombre primero con pictogramas allá en las cavernas y después los jeroglíficos y todo eso, pasamos a la escritura y vamos otra vez a terminar en dibujitos, los emoticón y todo eso. Ya no hay habla, ya los mensajes puros dibujitos, puras figuritas, puro emoji. Bueno, es que vivimos precisamente en una sociedad muy visual y eso hace que queramos ver. Fíjate que Giovanni Sartori, no sé si lo conocen, Giovanni Sartori ya falleció, de hecho ganó el premio Príncipe de Asturias en el 2005, premio de las letras. Escribió un libro que tituló, si lo puedes encontrar por ahí te lo recomiendo porque es una buena reflexión sobre la sociedad actual, que tituló Homo Videns, en vez de Homo sapiens, Homo Videns, de ver. Y lo subtituló La sociedad teledirigida, y con excelentes argumentos habla de cómo la publicidad guía tus hábitos de consumo, el político a través de sus imágenes te guía a tus decisiones a la hora de votar, los medios de comunicación están modulando la conducta de la sociedad, inclusive en el aspecto moral, con las películas, con los videos, con todo eso. Y sabe, hoy más que nunca eso es muy real, porque por eso estamos tan dependientes de estos aparatitos, porque vemos imágenes, vemos videos, ya no queremos la historia, ya queremos el video, ya queremos la imagen. Y estamos muy adictos a las imágenes. ¿Sabe cuándo escribió Giovanni Sartori ese libro? 1977. 1977, y hoy eso es más real que nunca. Las imágenes muchas veces están modulando nuestra forma de pensar y eso hace que las personas ciertamente cada día más necesitan ver para creer. Pero en el reino de Dios, te tengo una noticia, en el reino de Dios hay que creer para ver. En el reino de Dios hay que creer para ver. Aquel padre angustiado que vino a Jesús con su hijo enfermo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y a María ante la tumba de Lázaro, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y a Tomás, cuando después de verlo, creyó en su resurrección, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Algunos han invertido ese versículo. Por vista andamos, no por fe, pareciera. Estoy hablando de otras congregaciones, hermanos. ¿Pero qué es la fe? Usted lo sabe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que la fe es indispensable para tener una relación con Dios. Dígame si no. Sin fe
sin esa capacidad de creer sin haber visto, no podemos relacionarnos con Dios. Lo dice la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no, ¿qué hace usted orando? Hablando con un amiguito invisible. Cuando usted ora, está demostrando fe, porque cree que Dios es, y que Dios escucha, y que es galardonador de quienes le buscan. Así que la fe es fundamental para la vida cristiana. Y tener fe es creer sin ver. Por eso se nos llama creyentes, no videntes. ¿Usted no se ha dado cuenta? Usted no es un vidente, usted es un creyente. Porque para ser cristianos hay que creer. Porque no tenemos que ver para creer, tenemos que creer para ver. Y si vamos a ser transformados, a la imagen de Cristo, tenemos que empezar por creer. Si no, apaga y vámonos. Hoy vamos a considerar la historia de un hombre que logró ver porque pudo creer. Un hombre que logró ver porque pudo creer. Y esa puede ser tu historia el día de hoy y todos los días. Hoy puede ser que si crees, puedas creer, puedas ver. Porque en el reino de Dios hay que creer para ver. En el reino de Dios hay que creer para ver. Quiero que me acompañes, abre tu Biblia en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Le dije que hoy es Cristianismo 101. Hoy es Cristianismo básico. Marcos 10, 46 al 52. ¿Lo tienes? ¿No? ¿Te doy más tiempo? Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre Santo, bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra para que podamos creer y así poder ver. Que tu palabra, Señor, se internalice en nuestra mente y en nuestros corazones para transformación de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Lo primero, te voy a dividir este texto en tres escenas. Y la primera escena nos permite ver que necesitamos a Jesús para salir de la mendicidad espiritual. Necesitamos a Jesús para salir de la mendicidad espiritual. Dice allí en el verso 46 que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Necesitamos a Jesús para salir de la mendicidad espiritual. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque sin Jesús vivimos mendigando. Si no tenemos a Jesús en nuestras vidas, vivimos mendigando. Aquel día en Jericó, el ciego Bartimeo, como solía hacer todos los días, se levantó, alguien lo ayudó, llegó a la orilla del camino y se puso a mendigar. Y como todos los días, ahí estaba pidiendo a ver si aunque fuera una monedita, una miserable monedita, caía en sus manos para
subsistir, como todos los días. Así era la vida de Bartimeo, día tras día, día tras día. Todos los días de Bartimeo estaban condenados a ser iguales hasta el último de sus días. Bartimeo, debido a su ceguera, estaba condenado a la mendicidad toda su vida. Pero ¿sabe? A veces nosotros, los seres humanos, podemos ser como ese Bartimeo. Porque fíjate que con la vorágine de activismo en que vivimos sumergidos en la sociedad actual, a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces parecemos esos hámsters, esos conejillos de India. No sé si se lo ha visto en películas o por ahí en algún programa de documental que los ponen en una rueda sin fin. Y taca, 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 dale, 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 y no van a ningún lado. ¿No se ha sentido usted nunca así? Que pareciera que estamos en lo mismo todos los días y dale y no cambia nada. Dice que un obrero del sistema de alcantarillados de Chicago dejó escrito en una pared la siguiente frase: he trabajado todo el día para ganar el dinero con el cual comprar la comida para reponer mis fuerzas para trabajar todo el día. ¿Notó el círculo? Algunos se acordarán, los que peinan canas o que tiñen canas, se acordarán de aquella canción viejísima: de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, esa es la rutina del hombre cuando se casa. ¿Se acuerdan algunos? Estamos tirando la cédula. Mira, todos podemos ser como Bartimeo, porque estamos en una vorágine de todos los días lo mismo y lo mismo. Y es que apartados de Jesús, todos los seres humanos somos mendigos espirituales. Y lo más triste es que algunos ni siquiera se dan cuenta. El mundo vive mendigando. Hay esposos y esposas mendigando, hijos y padres mendigando, hay ancianos mendigando, hay ricos y pobres mendigando, enfermos y sanos. Todos podemos estar en una mendicidad espiritual. ¿Mendigando qué? Mendigando compañía, mendigando comprensión, mendigando respeto, pero sí también mendigando salud, o mendigando a alguien que me ayude, o mendigando hasta bienes materiales, soluciones, éxito, riqueza. Siempre estamos mendigando algo. Hay una monedita de amor, por amor de Dios, una monedita de consideración, una monedita de comprensión, y no nos damos cuenta. Y lo peor es que, como le sucedía a Bartimeo, esas moneditas de aprecio, de compañía, de aliento, de amor, parecen llegar como a cuentagotas, porque siempre sentimos que nos falta algo más, que no estamos completos, que algo más hace falta. Porque aunque parezca que lo tenemos todo, si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Pero si tenemos a Jesús, aunque no tenemos nada, lo tenemos todo y no nos hace falta nada. Amén. ¿Cuántos dan fe que eso es cierto? Pero aún más triste es que a veces incluso los creyentes podemos caer en esa trampa, fíjese. Aún los creyentes podemos caer en esa trampa, porque debido a esa vorágine de activismo en que nos sumergimos nosotros los creyentes, podemos descuidar esa comunión íntima cada día con el Señor. Y la fe se nos va enfriando, como le sucedió a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda de la iglesia de Éfeso? Una iglesia poderosa. 3 años y más estuvo Pablo con esa iglesia. Imagínese usted tener un pastor como Pablo por más de 3 años. Y esa iglesia en Apocalipsis 2:4 dice que se había enfriado su primer amor. Fíjese dónde quedó la iglesia de Éfeso. O como dice también en Mateo 24:12, que al final de los tiempos, por la mucha maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que aún nosotros estamos en riesgo de caer en la mendicidad espiritual. Nos puede pasar como aquel hombre que era un hombre pobre,
que un filántropo, un hombre rico en Londres, se apiadó de él. Él quería viajar a América, a Nueva York, para encontrar opciones para salir adelante en la vida. Él no tenía nada. Y este filántropo le compró el boleto en el tiempo de los grandes transatlánticos. ¿Se acuerda usted del Titanic? Vieron la película, ¿verdad? No leyeron el libro. Pero bueno, ¿se acuerda de esos transatlánticos que tenían primera clase, segunda clase, tercera clase? ¿Verdad? Bueno, este hombre, pobre, ahí medio que mal vestido, con su boleto que se lo regalaron, llegó al barco y se fue directo a tercera clase. Y se fue en ese viaje de Londres a Nueva York y logró llegar a su destino. Pero en tercera clase, comiendo comida de tercera clase, durmiendo en camas de tercera clase. Y cuando se va a bajar y un oficial del barco le va a revisar, lee el boleto y dice: oiga, pero si su boleto era de primera clase. Y sí, llegó a su destino, pero transitando todo el viaje en tercera clase. Y a veces eso nos pasa a los creyentes, porque no leemos el boleto, no meditamos en lo que dice el boleto. Y sí, vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a nuestro destino, pero habremos transitado por este mundo con un cristianismo de tercera clase, espiritualmente hablando, comiendo comida espiritual de tercera clase o viviendo una vida espiritualmente hablando de tercera clase. No tengo nada que ver con lo material, estoy hablando de la parte espiritual a la que Dios nos llama. Tenemos que tomar más en serio a Dios, porque hay que creer para ver. Necesitamos a Jesús para salir de la mendicidad espiritual. En segundo lugar, porque no hay soluciones humanas para la mendicidad espiritual. Seguramente había personas que ayudaban a Bartimeo, lo ayudaban llevándolo hasta su lugar donde él se ponía todas las mañanas, pero ninguno de esos podía sacar a Bartimeo de la mendicidad. Algunos que pasaban por ahí le darían alguna monedita a Bartimeo, pero ninguno de ellos podrían sacarlo de la mendicidad. O podría ser que alguno pasara y sintiera lástima y conmiseración de Bartimeo, pero ninguno de ellos podía sacar a Bartimeo de la mendicidad. Ni el emperador de Roma podía devolverle a Bartimeo la vista para que saliera de la mendicidad. Solo Jesús podía hacerlo. Solo Jesús podía sacar a Bartimeo de la mendicidad. Solo Jesús puede sacar al ser humano de la mendicidad. Solo Jesús puede sacarte a ti y a mí de la mendicidad espiritual. Mira, hoy en día la gente vive sin saberlo, buscando soluciones para su condición de mendicidad espiritual. Y buscan medios y recursos, algunos buenos y otros malos, para salir de esa condición. Buscan relacionarse con gente. Algunos lo buscan en las drogas, otros en el sexo, otros se sumergen en el licor. Algunos buscan bienes para salir adelante, algunos a través de los estudios o a través de las distracciones, los deportes y todas estas distracciones. Algunos inclusive buscan salir de la mendicidad espiritual a través de la religión. Todos esos son recursos que el hombre busca para salir de esa condición, pero ninguna solución humana puede llenar el vacío de nuestras almas. Porque como dijo San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así es, el ser humano nunca encontrará verdadera paz hasta que no encuentre al príncipe de la paz. Amén. Los creyentes ciertamente podemos estar cayendo en esa misma trampa, buscando soluciones humanas a algo que solo tiene solución espiritual, viviendo una religión en lugar de una relación con Jesucristo. Porque cristianismo no es religión, cristianismo es relación con Dios a través de Jesucristo. Nadie, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus amigos, ni aquella palanca que te va a ayudar para conseguir el trabajo, ni tu pastor puede solucionar este problema, puede darte vida plena. Solo Jesús puede hacerlo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén.
Pero ¿por qué será que a veces hay momentos en nuestro día en que no sentimos que esa vida sea tan en abundancia en nuestro caso? A veces, como creyentes, sencillamente estamos transitando esta vida en una tercera clase espiritual, porque precisamente hasta que no leamos detenidamente el boleto y entremos cada día en una mayor y más estrecha relación con el Señor, no vamos a poder transitar esa vida en abundancia que el Señor nos está ofreciendo. Necesitamos a Jesús para salir de la mendicidad espiritual, porque todos necesitamos más de Jesús y menos de nosotros mismos, porque tenemos que creer para ver. Segunda escena, versículos 47 al 48. Necesitamos a Jesús para tener esperanza. Necesitamos a Jesús para tener esperanza. En este segundo momento dice que, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesitamos a Jesús para tener esperanza, porque escuchar de Jesús hace nacer en nosotros la esperanza. Cuando tú escuchas de Jesús, como le pasó a Bartimeo, nace en nosotros la esperanza. Bartimeo escuchó una algarabía de una multitud que pasaba por ese camino, porque Bartimeo era ciego pero no sordo, y él dedujo que debía de estar sucediendo algo extraordinario, porque Bartimeo era ciego pero no era tonto, y queriendo saber de qué se trataba, obviamente preguntó a los que estaban alrededor, porque Bartimeo era ciego pero no era mudo. Y tuvo curiosidad por saber qué era aquello. Y sabe, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a muchos les ha pasado que por curiosidad han llegado a conocer al Señor Jesús. Hay personas que han oído de que allá en esa iglesia algo ocurre, que hay gente que se sana y llegan a ver de qué se trata. O de repente ven a ese familiar que era un borracho y de repente cambió, y por curiosidad ¿qué le pasó? Llegan a conocer a Jesús. O por un vecino mal hablado que de repente ahora se convierte en la mejor persona del mundo. Mira que yo más o menos me pasó algo así. Allá por 1985 estaba yo en el 7º semestre de la Facultad de Medicina. Yo era un tipo buena gente, creía yo. Y viene una compañera y me habla de aceptar a Jesucristo para ser salvo. Eso me sonó como a protestante. Eso, bueno, pero medio por curiosidad acepté una invitación a una reunión, y luego en mi casa, bueno, en la casa de mi hermano, un apartamento allá en calle 44 Bellavista, donde cerca había una tal iglesia, casa de oración cristiana, que tenían una carpa que hacían una bulla esa gente, y me despertaban a las 7 de la mañana los domingos después de haber estado estudiando toda la noche. Bueno, ahí ese 28 de julio de 1985 a las 7:30 de la noche me senté yo y con ese folletito, las 4 leyes espirituales, y lo leí, y había una oración, y en parte por curiosidad y en parte por probar a ver, yo dije algo así como en mi corazón, como, bueno, Dios, si es así que dicen que tiene que ser para yo ser salvo, vamos a ver. Hice esa oración, ¿y sabe qué? No escuché coros celestiales, no vi ángeles, no vi luces de colores. En el mundo material no se movió ni una hoja, pero en el mundo espiritual hubo un cambio que hasta el día de hoy persiste en mi corazón y en mi vida, porque el Señor tomó en serio mis palabras, aunque hubieran sido producto de la curiosidad. Dios sabe cómo llevarnos hasta Él. Y a Bartimeo lo atrajo quizás porque oyó algo que estaba pasando y preguntó. Y según Lucas 18:37, un pasaje paralelo al que estamos leyendo, algunos le dijeron a Bartimeo que era Jesús Nazareno el que pasaba. Ahora, Bartimeo seguramente ya había oído de Jesús y de que hacía milagros y de que le devolvía la vista a los ciegos, porque ya Jesús había sanado a varios ciegos.
Entonces ya Bartimeo tenía un conocimiento de que Jesús seguramente en su corazón para él era el Mesías de Israel, el que podía devolverle la vista. Y solo bastó con oír el nombre de Jesús y enseguida se encendió la chispa de la esperanza en Bartimeo. Enseguida se activó la fe en su corazón, porque dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ciertamente es a través de la palabra de Dios que se va a activar la fe en tu corazón. Mira, tú puedes leer todos los libros de autoayuda que tú quieras leer. ¿Quién se llevó mi queso? No sé qué, todo eso que tú sabes que has leído ya. Verdad, perdón, ustedes vieron la película, perdón. Pero todo lo que tú quieras leer no se compara ni un ápice con este libro, que te va a generar fe, te va a generar esperanza y te va a dar la respuesta que verdaderamente tú necesitas para vivir como un creyente de primera clase espiritualmente hablando. Al oír de Jesús, Bartimeo comenzó a clamar a él inmediatamente. Fíjate que él no perdió ni un instante, ni un segundo, porque sabía, Bartimeo intuía que esa podía ser su única oportunidad, como en verdad lo era. ¿Sabe cuando Jesús pasó por enfrente de Bartimeo, hacia dónde se dirigía? Se dirigía a Jerusalén para cerca de una semana después entregar su vida en pago por el pecado de todos nosotros. Así que Jesús no iba a volver a pasar por Jericó en su vida terrenal, no iba a pasar por frente a Bartimeo. En verdad esa era la única y última oportunidad que tenía Bartimeo para recibir de Jesús la respuesta a su necesidad. Y es que así debemos actuar todos, aprovechando como si fuera la última cada oportunidad en que se predica a Jesús para recibirle y recibir de él respuesta a nuestras necesidades. Tristemente, muchos dicen, como le dijeron los atenienses a Pablo, ya te oiremos otra vez. Pero para muchos, esa puede ser su última oportunidad. Por eso nos advierte la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice también: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Nosotros como creyentes muchas veces vamos a ser confrontados por la palabra, al escucharla o al leerla. Pero así como Bartimeo, también debemos inmediatamente recibirla en nuestros corazones, ya sea una exhortación para cambiar, o un mandato para obedecer, o una promesa para atesorar, o una respuesta para creer. No lo dejes para mañana. No seas un procrastinador espiritual. ¿Sabes lo que es un procrastinador? Alguien que deja para después. Bueno, no seamos procrastinadores espirituales. Cuando el Señor nos habla, atendamos enseguida. Seamos como Bartimeo, porque hay que creer para ver. Necesitamos a Jesús para tener esperanza, porque en segundo lugar, enfocados en Jesús, no hay voces que apaguen nuestra fe. Enfocados en Jesús, no hay voces que apaguen nuestra fe. Cuando Bartimeo comenzó a clamar a Jesús, la gente que estaba a su alrededor intentó acallarlo, porque no querían perturbar al maestro, y menos siendo un mendigo. Así que ellos trataron de acallarlo. Pero es que así sucede muchas veces cuando la fe y la esperanza en Jesús se expresan. Enseguida van a surgir voces que van a tratar de acallarnos o acallar esa fe, esa esperanza. Fíjate, voces del maligno y voces del mundo, voces de enemigos, pero también a veces voces de amigos, voces de las circunstancias, voces del pasado que nos dicen que eso no puede ser, voces de la ciencia, pero también a veces voces de la religión, voces de los escépticos, pero también a veces voces de los creyentes, que a veces, a pesar de todo, te dicen: no creas eso. Voces externas, pero las peores, voces internas, las voces en tu propio interior, voces que nos dicen: cállate, voces que te dicen: no se puede, voces que te dicen: ya lo intentaste antes y no funcionó, voces que te dicen: no hagas el ridículo, voces que te dicen: no seas un fanático, voces que te dicen: Dios no existe,
Y si existe, no te escucha. Y si te escucha, lo más probable es que no está en su voluntad hacer eso que tú le pides. Voces que tratan de acallar nuestra fe, nuestra esperanza. Pero quien decide creer en Jesús y se enfoca en Él, a pesar de todas las voces contrarias, y aunque no vea nada, persistirá en clamar. Porque necesitamos a Jesús para tener esperanza. Porque hay que creer para ver. Y la tercera escena, necesitamos a Jesús para encontrar soluciones definitivas. Necesitamos a Jesús para encontrar soluciones definitivas. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y subraye, y seguía a Jesús en el camino. Necesitamos a Jesús para encontrar soluciones definitivas, porque Jesús siempre atiende a quien clama a Él con fe. Jesús siempre atiende a quien clama a Él con fe. Mira, Jesús estaba rodeado, tú te imaginas la escena. Jesús estaba rodeado de una gran multitud, era todo un séquito. Recuerda que había mucha gente que iba hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, y todos los discípulos y los seguidores de Jesús también venían con él. Así que ahí había un bullicio de gente, que fue lo que le llamó la atención a Bartimeo. Y entre todas esas voces y todo ese bullicio, Jesús escuchó al que clamaba a él. Jesús escuchó al que clamaba a él con fe. Jesús escuchó al que clamaba a él con fe porque tenía una necesidad. Jesús escuchó al que clamaba a él con fe porque tenía una necesidad y creía que Jesús podía solucionarle. Es como aquella mujer con flujo de sangre, ¿recuerdas el episodio? Que entre tantos que apretaban a Jesús, que iba entre sus apóstoles y los discípulos y la gente, y hasta que no le dejaban caminar, ella solamente con fe tocó el borde de su manto y enseguida Jesús se detuvo. Alto aquí, alguien me ha tocado. Es como si Jesús tuviera un detector de fe que siente, percibe cuando hay fe en ese corazón, y él se detiene. Fíjate, ¿qué iba a hacer Jesús? ¿En qué andaba Jesús? ¿Por qué pasaba Jesús por ese camino? Lo acabamos de decir. Iba a completar el plan de salvación. El plan es diseñado desde la eternidad, a morir en Jerusalén por los pecados de toda la humanidad. Pero se detuvo, puso pausa en el plan para atender a la voz de alguien que clamaba a él con fe. Porque cuando clamas con fe al Dios del universo, Él detiene y te hace caso, detiene y te pone atención, detiene y te responde, porque el Señor atiende a aquel que clama a Él con fe. Ahora, ante el clamor de Bartimeo, Jesús se detuvo, pero es necesaria la fe, porque es necesario creer para ver. Necesitamos a Jesús para encontrar soluciones definitivas, porque Jesús desea oírnos expresar nuestra necesidad. Jesús desea oírnos expresar nuestra necesidad. Cuando Jesús llamó a Bartimeo, los que antes le acallaban, ahora le alientan. Qué paradójico, ¿no? Y dice que Bartimeo tiró su capa, y en el original, y así lo recogen versiones más modernas, dice que él dio un salto, porque Bartimeo era ciego pero no era cojo, y enseguida fue hacia Jesús. Ahora, lo que me llama la atención es que Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Para todos era evidente cuál sería la necesidad de Bartimeo. Y Jesús, que conocía inclusive lo que había en el corazón de los hombres, seguro que sabía cuál era la necesidad de Bartimeo. Entonces, ¿para qué preguntarle, qué quieres que te haga? Pero es que Dios conoce nuestras peticiones, aún antes que nosotros las hagamos. ¿No ha leído usted que dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda? Pero aún así, Él nos pide
que le pidamos. Dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, yo te voy a responder y después tú ves qué haces. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Pero Él ya sabe lo que tú le vas a clamar. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque Él desea que nosotros expresemos nuestra necesidad a Él. ¿Por qué? Porque al expresarlo estamos demostrando nuestra fe en Él, porque creemos que le hay y que es galardonador de quienes le buscan. Y así también se fortalece nuestra fe. Y se fortalece la fe de aquellos que nos escuchan clamar y ven después la respuesta de Dios a nuestra vida y creen en ese Dios que dio esa respuesta a esa necesidad. Dios desea que clamemos a Él. Dios no nos pide orar para enterarse Él de nuestras necesidades. Él ya las sabe. Él nos pide orar para que nosotros mismos cobremos total conciencia de nuestras necesidades y de que Él es el único que las puede responder. Esa es la razón. Dijo Matthew Henry, el barquero no ancla el arpón en la orilla para atraer la orilla a la barca, sino para llevar la barca a la orilla. El barquero no clava el arpón en la orilla para atraer la orilla a la barca, sino para llevar la barca a la orilla. Nosotros no oramos a Dios para bendecir, para que Dios sea más Dios. Los que más somos bendecidos al orar a Dios somos nosotros mismos. No es para cumplirle a Dios, para que Dios sea más. No, es para nuestro propio bien que clamamos. Necesitamos a Jesús para encontrar soluciones definitivas. Y eso es así porque Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Al conocer la fe que había en Bartimeo, Jesús no solo le sanó, sino que le salvó. Porque Bartimeo evidentemente tenía una fe genuina en Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Por su acción, porque la fe se demuestra por las obras. Las obras no salvan, pero la fe se demuestra por las obras, como dice Santiago. Cada día Bartimeo se levantaba con una necesidad inmediata. ¿Cuál era? Obtener unas moneditas para subsistir. Pero él tenía una mayor necesidad, que era poder ver, ¿cierto? Pero sin embargo, aún así, Bartimeo y todos nosotros tenemos una verdadera necesidad, que es el ser salvos. Al igual que todos nosotros. Y Jesús respondió a todas esas necesidades, porque al sanarle, sanó su vista y le dio la capacidad de poder luego trabajar y no tener que mendigar. Así que respondió a su necesidad inmediata y a su necesidad más grande. Pero más importante, respondió a su verdadera necesidad, que era la salvación, porque todo lo demás era temporal. ¿Por qué? ¿De qué le serviría a Bartimeo que pudiera ver y que pudiera trabajar y ganarse la vida si después se moriría y se perdería? Dice la palabra que ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Igual que Bartimeo, todos tenemos necesidades inmediatas, grandes, pero como Bartimeo, nuestra verdadera necesidad es una relación con Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hoy puede ser tu oportunidad. Es más, hoy puede ser tu última oportunidad. Hoy puede ser tu día de creer para poder ver. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos a Jesús para encontrar soluciones definitivas, porque Jesús nos libra de la mendicidad para que le sigamos. Jesús nos libra de la mendicidad espiritual para que le sigamos. Una vez que Jesús sanó a Bartimeo, dice la palabra que le seguía por el camino. Y sabe, es muy probable que Bartimeo perseveró en su fe en Jesús. Porque eso sería la única explicación para entender que Marcos, que escribe su evangelio,
tomando como fuente a Pedro, que sí fue testigo presencial, más de 20 años o alrededor de 20 años después que ocurrieron los hechos, supiera el nombre de Bartimeo y hasta de su padre. Porque seguramente Bartimeo llegó a ser parte de la iglesia de Jerusalén y era conocido de los creyentes de la iglesia primitiva. Y por eso conocían el nombre de Bartimeo. Así que es muy probable que Bartimeo perseveró en la fe. Porque más importante que recibir un milagro del Señor y gozarnos con ese milagro es que mantengamos una vida de comunión con Él. Eso es lo verdaderamente importante. Porque dice 1 Pedro 2:21 que Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Lucas 18:43 en el texto paralelo dice que todo el pueblo que estaba alrededor alababa a Dios por ese milagro. Pero mira, era una multitud que muchos iban para Jerusalén a celebrar la Pascua. Y yo estoy seguro que más de uno de esos que ese día alababan a Dios por este gran milagro estaría entre la muchedumbre que el siguiente semana gritaría: crucifícale, crucifícale. Es muy probable, porque ser testigos de los milagros de Dios y hasta alabarle no garantiza que permanezcamos en Él. Fíjate, ¿a cuántos hemos visto pasar por la iglesia de Dios? Y hablo de la iglesia en términos universal o local. ¿A cuántos hemos visto pasar por la iglesia que ya no están? Porque a pesar de ser testigos de los milagros de Dios, se apartaron. Aún lo que hemos entregado nuestra vida a Jesús, vivimos muchas veces afanados con nuestras necesidades inmediatas y con nuestras grandes necesidades. Pero Jesús desea que le sigamos cultivando nuestra verdadera necesidad, tener una vida de estrecha comunión con Él cada día. Necesitamos a Jesús para lograr soluciones definitivas a todas nuestras necesidades. Hoy es un buen día para tomar decisiones. Hoy podemos decidir pasar a otro nivel. Hoy podemos levantarnos en fe y acercarnos cada vez más hacia una vida de mayor comunión con el Señor. Si crees, lo podrás ver, porque hay que creer para ver. Como hemos visto, necesitamos a Jesucristo para salir de la mendicidad espiritual, para tener esperanza y para lograr soluciones definitivas. Y la primera y más grande solución que necesitamos es solucionar nuestra condición espiritual.